¿Qué tal? ¿Sabías que hasta el 44% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave empeoran neurológicamente en la UCI? Y muchos pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Sí, el cerebro puede estar en caída libre y nosotros mirando cómo suben los niveles de sodio. Bienvenidos a este episodio en el que descubriremos por qué detectar a tiempo un cerebro en crisis, un cerebro, como dicen los ingleses, crashing, es más difícil que encontrar una buena conexión wifi en el hospital, pero igual de urgente. ¿Qué significa que un cerebro se está estrellando? ¿Qué significa que un cerebro is crashing? El término técnico elegante es neuroworsening. Básicamente, el paciente comienza a deteriorarse después de un trauma inicial. Lo peor puede ocurrir en cualquier momento, en los primeros días del ingreso, con una mediana de 29 horas tras el trauma, pero puede ser mucho más tarde. Y si esto se asocia con mayor mortalidad, peor pronóstico y más cefaleas, pero para los médicos sobre todo. Las señales más comunes de este crash cerebral son las pupilas que dejen de reaccionar, lo que normalmente serían midriasis, que puede ocurrir hasta en el 43% de los casos, caída de la puntuación motora en el escalado de Glasgow cuando se pueda valorar, asimetría pupilar, cambios inexplicables en estados neurológicos que hacen sonar todas las alarmas cuando el paciente no tiene un mal Glasgow, es decir, tiene un aceptable o un relativamente aceptable buen nivel neurológico inicial, pero la sorpresa es que en una cuarta parte de los casos no hay una causa clara que nos lo pueda explicar. Así, a veces el cerebro colapsa y no nos deja muchas pistas. Un Houdini de la neurofisiología. Nosotros sabemos que el examen clínico es nuestro GPS, pero nuestro GPS tiene bastantes interferencias. El examen neurológico sigue siendo la piedra angular, pero claro, con un paciente sedado, intubado, posiblemente en coma farmacológico, evaluarlo es como tratar de leer un libro cerrado. De ahí la famosa prueba de despertar neurológico. Sin embargo, para todo esto hay que detener la sedación para ver si el paciente reacciona. El problema que el neuroworsening puede generar un pico de... el despertar a los pacientes para ver si realmente hay neuroworsening puede generar un pico de estrés con aumentos de la presión intracraneal y producir incluso secundariamente desaturaciones. En otras palabras, que puede salir más caro el diagnóstico que la enfermedad. Además, un estudio mostró que más de un tercio de los casos se aborta la prueba por razones de seguridad y cuando se logra hacer en realidad solamente se detecta un deterioro clínico significativo en uno de cada 54 pacientes, o mejor dicho, uno de cada 54 intentos. Básicamente casi es, no tanto, pero como la lotería. ¿Y qué hacemos para intentar solucionar esto? Pues básicamente la neuromonitorización. Pero ¿es la respuesta o simplemente son más cables? Aquí entra en escena el arsenal tecnológico, monitores de presión intracraneal, el monitor de PIC, monitores de oxigenación cerebral, la PTIO2, microdiálisis cerebral, temperatura cerebral, Doppler transcraneal, pupilometría cuantitativa. La idea es integrar datos fisiológicos en tiempo real, detectar patrones peligrosos antes de que ocurran daños irreversibles y actuar de forma personalizada. Suena genial, pero en la práctica aún estamos un poquito lejos. Desde luego perdemos mucho tiempo, pero no siempre tomamos todas las decisiones lo rápido que nos gustaría con los métodos que tenemos. Porque sí, tenemos los datos, pero no la interfaz. Hoy en día, el intensivista promedio tiene que analizar más de 200 variables cada mañana y el cerebro humano apenas puede procesar 7 datos simultáneamente. 7, como los enanitos. Así que sí, estamos colapsando bajo la avalancha de información. ¿Cuál es la promesa de todo esto? Pues la visualización de datos, la promesa futurista que aún parece de momento ciencia ficción. Sin embargo, imagínate una UCI con un panel visual donde todo lo relevante del paciente esté integrado, claro, intuitivo, con alertas útiles. ¿Realidad? No todavía. Aunque estudios muestran que incluso mejoras simples en las interfaces gráficas aumentan la precisión diagnóstica y reducen errores, solo el 10% de estas tecnologías se han probado en entornos clínicos reales, por lo que aún queda mucho recorrido. Mientras tanto, seguimos alternando entre monitores, intentando no perder detalles claves que podrían evitar un colapso cerebral inminente, como jugar al Tetris con pantallas y vidas humanas. Básicamente, valorar a un paciente con traumatismo craneoencefálico nos puede llevar bastante tiempo, hay que hacer, por decirlo así, ciertas probaturas, ir viendo las cosas y tenemos que razonarlo mucho. Sin embargo, quizá el conjunto de datos, de una manera automatizada, nos pueda orientar y visualizar más fácilmente todo esto. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Pues que el deterioro neurológico secundario al traumatismo craneoencefálico no es la excepción, más bien es la norma. Detectarlo a tiempo es posible si logramos superar la barrera de sedación, la sobrecarga de información y los sistemas que parecen diseñados por enemigos del sentido común.
¿Dónde estaría la clave? La clave estaría en integrar la tecnología, los criterios clínicos y la vigilancia constante. Y por supuesto en recordar que el mejor monitor del mundo sigue siendo una mirada atenta, con una buena dosis de escepticismo si los datos son muy buenos y nosotros pensamos que la evolución clínica no es la esperable. ¿Con qué datos me quedaría yo a recordar? Que hasta un 44% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave empeoran neurológicamente durante su ingreso y que ese deterioro a veces es difícil de observar. Las herramientas clínicas como el examen neurológico y el despertar siguen siendo esenciales, pero tienen limitaciones y riesgos como hemos ido exponiendo. La neuromonitorización permite una evaluación fisiológica continua, pero requiere integración de múltiples datos. Hay una brecha crítica entre la cantidad de información disponible y la capacidad de los médicos para procesarla, y es por eso que necesitamos ayuda y posiblemente automatización en estos procesos. El futuro pasa por interfaces inteligentes de visualización y sistemas que ayuden, pero que no sobrecarguen. Y básicamente esto simplemente ha sido una pequeña introducción. Si te ha parecido fascinante y un poco perturbador, no olvides que esto es una visión entretenida y a veces un poquito sarcástica. Para los detalles técnicos y el rigor clínico te recomendamos leer el artículo completo. Un saludo y hasta otra.